escucha la pelotita. Se escucha el Ah, tiqui, tiqui, tiqui. sí, sí. Bendita mesa de ping-pong. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Todo en orden, por suerte. ¿Estás en Buenos Aires ahora o de vuelta En Uruguay. en En Uruguay? Uruguay estoy. Estoy en casa. En cualquier momento llega mi hija del jardín, así que capaz de arrancar un poquito de gritos. Dale, tranqui. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo viene Bien, el laburo? bien, bien. Tranqui. Arranca es semanas complicadas. Estamos con todo el retreat de estrategia, definiendo qué se hace la semana que viene y demás. Eh, y ahora arranca la época de high seasonality, porque arranca Black Friday, hay un par de campañas específicas que salen también ahora, después arrancan las fiestas y demás. Así que arranca el último trimestre alargado del año, suele ser Sí. el más movido. Pero viene bien. Porque en este momento del año es donde definimos todo lo que vamos a hacer el año que viene. Y ya marcamos, viste, cuál es el plan del año en términos de métricas, en términos de iniciativas. También definimos el tema del headcount y de, viste, qué recursos van para qué cosas. Así que desde un rol corporativo como el que estoy ahora, es una época movidita. Claro. Pero viene bien, la realidad es que son procesos complejos que año tras año se van mejorando. Es como que de repente, creo que pasa mucho cuando ya con el equipo trabajás hace un par de años, lo hiciste dos, tres veces, es como que vas optimizando, ya vas sabiendo dónde duele más, dónde no, y a partir de eso se va gestionando cada vez mejor. Así que ahí andamos. Pero bien. ¿Y cómo te sentís hoy bueno, con todos los cambios que hay? O sea, bueno, con la transición de Marcos y como específicamente en tu rol, o sea, como... Creo que no nos. De corto plazo no afecta en nada. Eh, Creo que va a tener mucha continuidad. O sea, es más, eso, todavía el cambio no se dio, se da en enero formalmente. Por más que Marcos ya está soltando un montón de cosas y buscándole dar ese espacio. Ya se lo ve a Ari mucho más presente en algunas reuniones y demás, donde él es la voz danzante. Creo que hasta el momento no hubo ningún cambio radical y tampoco creo que haya. Eh, Al menos de corto plazo. Sí creo que está bueno, viste, que venga una persona nueva, que igual es vieja, o sea, es vieja, viene de la compañía. Sí, sí. Yo creo que va a traer consigo, viste, sus modos, sus formas, algunas iniciativas. Y creo que está bueno. Que Marcos es una entidad por sí misma, es un fenómeno, viste, siempre muy aspiracional. Mm. Eh, Creo que si logra hacer el cambio de CEO de manera efectiva y posiciona a Ari, y de acá a 2, 3 años todo el mundo mira con esa aspiracionalidad a Ari, es para sacarse el sombrero, ¿viste? Porque el pibe creó la empresa más grande de Latinoamérica y no solo eso, sino que se aseguró la continuidad, que, ¿viste? Que muchísimas empresas de la envergadura de Mercado Libre, o más chicas incluso, fallaron en ese sentido. Sí. Eh, ¿Viste? Muchas empresas, el momento en el que fallan es cuando, ¿viste? Tienen que pasar el mando. Agarra Disney, agarra Microsoft, agarra. Bueno, Apple. Google Bueno, va bien. Bueno, Apple, dependiendo de cómo lo quieras ver, uno puede decir que murió la innovación, otros dirán, viste, el tipo facturaba mejor. triplicó, Sí. claro, triplicó, cuadruplicó el valor de la empresa a nivel mercado. Pero si lo pensás de una perspectiva de innovación y demás, es como que perdió ese aura que tenía alrededor de Steve Jobs. Eh, Así que creo que es una apuesta, sin lugar a dudas. Solo se puede ver con el paso del tiempo cómo resulta. Pero, pero pareciera, o sea, ojalá le haga bien. Estamos acá adentro, así que ojalá lo haya hecho bien. Sí, sí. Estás invirtiendo ahí. Exacto. Sí. Así que, bueno, ya igual arrancamos, pero si querés me gustaría como empezar como preguntándote un poquito, antes de meternos de lleno más en Meli, me gustaría como
saber un poquito más sobre vos, o sea, sobre tu infancia, cómo creciste, o sea, cómo llegaste hasta, bueno, dijiste que laburaste en Techint un Ok. tiempo. O sea, contame un poquito cómo es el Tommy, digamos, no sé, de 10, Historia 15 larga. años, la historia larga La de historia asado. larga. Bueno, nací en Córdoba. Nací en Córdoba, viví en Córdoba hasta los 3 años y ahí nos mudamos a Buenos Aires. Mamá es de Buenos Aires, mi papá de Córdoba y mis hermanos, yo soy el más chico de tres. Y vivimos en Córdoba por ese tiempo. Y después, entre los 5 y los 8 años, nos fuimos a Estados Unidos por un máster que hizo mi papá. Mi papá estaba en la Fuerza Aérea en ese momento. Lo cual, nada, estuvo bueno por vivir una experiencia en el exterior. Yo era muy chico, de igual manera, hice jardín de 5 primero y partecita de segundo grado. Pero creo que esa ida al exterior sí me dio como una visión distinta, más allá de que era un niño. Eh, y después, nada, volvimos a Buenos Aires, vivimos en Buenos Aires todo el tiempo. Y me quedé hasta hace 2 años que me mudé a Uruguay. Yo creo que respecto a la infancia, yo creo que nada, tuve una infancia súper buena, súper linda, ¿viste? Muy, muy tradicional desde esa perspectiva, con la suerte de tener abuelos cerca, una familia unida, con mis papás juntos, pudiendo viajar, conocer del mundo. También con un ejemplo de esfuerzo muy grande, porque cuando yo analizo mi familia hacia atrás, mis abuelos, inmigrantes de Italia, que no eran profesionales y que viste, se la rebuscaron para trabajar y armar sus negocios. Por el lado de mi abuelo materno, con una ferretería que tuvo sus buenos momentos, sus malos momentos. Por el lado de mi abuelo paterno, tenía un taller metalmecánico y donde él fabricaba las cosas y siempre lo mantuvo chico y siempre fue él, con al menos con uno o dos ayudantes, que a mis padres ya les dieron educación formal, viste, más universitaria, que después fortalecieron con máster, y donde el valor del esfuerzo y del estudio y del trabajo siempre estuvo muy, pero muy presente en mi casa. Y también con este sentido de valorar el esfuerzo y de trabajar mucho. Mi papá, me acuerdo patente de, no sé, cuando estábamos en Estados Unidos, como te contaba, el recuerdo de mi papá era de él en su cuarto, sentado en la computadora, estudiando y metiéndole. Sí, después se tomaba sus tiempos, viste, para irnos de vacaciones, nos íbamos de vacaciones en auto, a recorrer distintos lugares, fines de semana alargados, y ahí estaba súper presente y demás. Pero en la semana trabajaba hasta la hora de comer, bajaba, comía, estaba con nosotros, jugábamos un rato y después volvía a estudiar de vuelta. Y cuando vivíamos en Buenos Aires, lo mismo. Mi hijo llegaba tarde porque laburaba en la Fuerza Aérea, después tenía un máster que hacía esto, que lo otro, y mamá también, por lo cual siempre desde chicos valoramos o tuvimos mucho ese impacto de trabajo. Entonces, cuando termine el colegio, ahí quiero estudiar ingeniería. Al principio me anoté en ingeniería informática, después terminé cambiando a industrial al poquito tiempo, a la semana de estudiar informática me cambié a industrial porque no me sentí cómodo con el entorno de informática, pero estudié en el ITBA. Eh, También un poco por no sé si mandato, pero sí planteo de la familia de esforzate al máximo y tratar de sacar lo máximo de vos. Y en ese sentido, el ITBA era la mejor universidad de ingeniería a la cual podía ir y tenía la oportunidad de ir a esa facultad, que es privada. Mm. eh, y un poco como que no hubo planteo, era, bueno, tengo que ir a la mejor porque es lo que tengo que hacer. Y después la facultad sí, fueron Pero 11 años, te sí. interrumpo, pero entrar a la universidad fue más que nada, digamos, una presión de tu inconsciente, quizá, probablemente de tus viejos, o sea, o de tu familia, más que, Sí, mi o vos familia me querías. impulsó sin lugar a dudas para ir a la mejor facultad y cuando se me puso al frente y después analizar y demás, yo sentí ese desafío de decir, bueno, pará, está bien, si tengo la oportunidad de ir, voy.
Mm. A mí en el colegio siempre, por suerte, me fue muy bien. Siempre especulé mucho igual. Siempre era algo que hablaba con mi viejo y no sé, yo volví y me sacaba o sea, un 8 un 9. Y la pregunta de mi viejo era, ¿y por qué no un 10? Y mi viejo no me lo preguntaba de jodido, sino porque sabía que yo especulaba, ¿viste? Yo estudiaba un poquito y cuando ya me iba a boludear, me iba a jugar, me iba a hacer cualquier otra cosa. eh, y mi viejo por ahí mucho más estructurado era tipo, che, vos tenés que dar el máximo. Y si a vos te da para un 10 tenés que sacarte un 10. No te tenés que sacar un 8 si te da para un 10. Entonces mi viejo siempre me presionaba desde ese lugar, viste, diciéndome, che, bueno, ¿y por qué no un 10? Básicamente porque sabía que yo había estudiado 2 horas y después me iba a boludear. Eh, entonces, después la facultad en ese sentido fue un cachetazo. Boché el examen de ingreso de matemática y ahí dije, upa, esto no es tan fácil como parecía y me toca estudiar mucho más. Y el ITBA creo que fue una tremenda escuela porque me rodeé de muy, muy buena gente. O sea, no solo el ITBA en sí es una tremenda facultad, desde lo técnico, los profesores, la estructura, la currícula y demás, sino que también el grupo de gente que conocí en el ITBA y de los cuales me hice amigos eh, se transformaron de alguna manera en mis referentes profesionales. Y cuando yo hoy veo mi grupo de amigos de la Facu, a todos les va bárbaro, todos le meten un montón y creo que mutuamente nos estimulamos a tener esa mirada ambiciosa de la vida y de querer más y de querer desarrollarse y de dar un pasito más y eso. Entonces creo que desde esa perspectiva Litva fue una linda escuela desde lo técnico y también desde el valor del Las grupo relaciones, claro. que me hice alrededor, ¿no? O sea, yo tengo un grupo de amigos muy lindo de la facultad, así como grupo mío del colegio. O sea, del colegio también tengo un grupazo de amigos. Muy bien. Pero por ahí noto ciertas diferencias desde esa perspectiva. Em, Ahí, bueno, en la facultad arranqué en Techint, que era como ingeniero industrial de Litua, era como que uno de los lugares obvios Sí. a donde puede ir a trabajar. Hice pasantías entre cuarto y quinto año, también por una provocación de papá, me pasó que me dice, che, ¿nunca pensaste hacer un intercambio? Y yo tipo, no, la verdad que no había pensado. Cuando me doy vuelta y voy a buscar los posibles intercambios de la facultad, ya habían cerrado todas las postulaciones. Por lo cual dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque ya me había picado, me picó el bichito de ir a algún lugar exterior. Y ahí lo primero que se me ocurrió fue decir, bueno, voy a un work and travel. Me voy a un centro aquí en Estados Unidos a trabajar de mesero. Eh, pero yo estaba en cuarto año de la facultad y desde mi perspectiva decía, che, ya estudié un montón, estaría bueno poder hacer algo específico de mi carrera. Entonces empecé a preguntar a cuánto contacto tenía y a mandar cuánto mail podía a distintas empresas y postulaciones. Y terminé quedando en dos empresas, en Peugeot en España y en Boehringer Ingelheim, un laboratorio en Alemania, para hacer una pasantía de 3 meses en alguno de esos dos lugares. Y ahí nada, tomé la decisión de irme para Alemania, básicamente porque me parecía divertido ir a un país que hablara otro idioma y conocer una cultura bastante distinta a la que ya conocía, porque España, mal que mal, comparte muchas cosas. Y terminé yéndome a Alemania 2 meses y medio entre cuarto y quinto año de la facultad. Lo divertido de esto es que yo, previo a irme, estudié alemán con Duolingo, me metí fuerte Ah, y cuando llegué a Alemania me alquilé un depto, no sé qué, tengo un Airbnb, un alquiler temporario. Y cuando voy al supermercado, voy y hablo en alemán, claramente, a la cajera. Eh, a la segunda frase me empieza a responder en inglés, porque no me entendía nada. Y desde ese entonces creo que no hablé más alemán, porque todo el mundo en el pueblo, donde era un pueblo que vivía del laboratorio, era un pueblo de 15.000 habitantes, de los cuales
14.900 trabajaban en el laboratorio. Eh, y todo el mundo hablaba en inglés. Entonces no tuve la oportunidad de practicar el idioma como esperaba hacerlo. Pero sí fue un lindo desafío y fue lindo, ¿viste? El proponerme hacer algo distinto y poder lograrlo y avanzar. Creo que otra parte importante de Litva fue no solo la parte meramente académica, sino también los grupos estudiantiles que se dan alrededor de Litva, que habla de la comunidad. Yo participé en primera instancia del SAF, que era una conferencia internacional de estudiantes que organiza Litva todos los años, y estuve en el equipo organizador un año como fundraising, que también, si querés desde esa perspectiva, ahí aprendí a hacer el caradura de mandar mails para conseguir plata, que después a futuro después lo terminé usando para mandar mails para terminar consiguiendo una pasantía. Y después al tiempo, con un par de amigos arrancamos Trama, que es un club de negocios muy parecido a lo que tienen todas las universidades de Estados Unidos, de club de consultoría, club de finanzas, club de emprendedores, y además con la intención de acercar la vida profesional a la vida estudiantil, que es algo que por ahí en Argentina no se da tanto. Y arrancamos a hacer charlas donde traíamos emprendedores o CEOs de empresas para contar su vida y demás. Y creo que fue también una tremenda escuela desde la perspectiva de tener que organizar una pequeña organización, que éramos 15, 16 estudiantes que queríamos armar esto, estructurarlo, armar un organigrama, conseguir los primeros inversores para poder hacerlo operar. Que, a ver, los primeros inversores era fondear las medialunas para la charla, no era que eran grandes montos. Y también el hecho de estar exigido, ¿no? Porque la facultad ya te generaba un montón de carga, la parte académica per se, y agregarle esto de manera adicional también te generaba un montón de charlas, viste, un montón de cosas que tenías que lograr. Y creo que el hecho de estar con la agenda más completa también es una enseñanza muy buena desde la perspectiva de cómo te organizás, cómo te ordenás, cómo priorizás las cosas y te terminas volviendo más eficiente. Entonces creo que Trama también jugó un papel súper relevante en mi desarrollo y hoy estoy súper orgulloso que me pasaron 13 años de que lo fundamos y sigue vigente y cambia el equipo y va rotando y se mantiene esa misma vibra que tenía en su momento. Entonces también es una organización súper exitosa desde esa perspectiva. ¿Y conociste en ese momento algún emprendedor que soñabas con conocer o alguien que como un referente tuyo a nivel negocios? No sé el nivel de Marcos, Eh, pero quizás más abajo. Bueno, en su momento logramos que Marcos vaya a dar una charla a Litva de la mano de Trama, que fue un hito súper importante Está bueno. para Trama y para todo. Creo que hoy no se lograría, creo que ya no vamos a hacer ese tipo de charlas, pero en su momento fue algo realmente increíble. Y conocimos un montón de gente, ¿no? Desde socios de consultoras, me acuerdo que de hablar con Federico Eisner, que es socio de Bain, de la oficina de Argentina, creo que igual ahora ya no está más en Argentina. Otros emprendedores de Litva que también, viste, que eran muy cercanos o viste, de años cercanos y ver que habían arrancado sus proyectos y la pasión con la que hablaban. Creo que lo divertido y lo lindo era que podíamos ver como las distintas perspectivas, porque de repente estabas hablando con consultores, en otro momento estabas hablando con el CEO del Deutsche Bank, y en tercer lugar estabas hablando con el emprendedor que estaba usando algas, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero usaba algas para hacer energía eléctrica. Y cada uno desde su lugar te hablaba con una pasión increíble, y creo que el factor común de todos es no solo la capacidad de base, obviamente, porque toda esa gente ya viene con una capacidad de base muy buena, sino el valor del esfuerzo, el valor de dar un pasito más, el valor de armar buenos equipos, el valor de trabajar con pasión y con ganas en lo que sea que hagas, que era por ahí, si lo conectamos con mi vida de infancia, es lo que yo veía todos los días en mi casa. Entonces, creo que todo eso está súper conectado.
¿Y qué sentís que, perdón te interrumpa, pero Sí. de ese momento, qué sentís que cambió quizá en el ecosistema emprendedor o en el discurso, viste, que hay hoy, que yo por ahí noto como una obsesión en cuanto a hablar de revenue, al, no sé, el valor de la acción y todo, como te diría hablar más guita, o sea, en términos coloquiales. ¿Y cómo era en ese momento? ¿Sentís que hubo algún cambio? ¿Sentís que más o menos, Creo que desde la perspectiva del mercado, desde la perspectiva de los inversores y demás, sí hubo esta burbuja, este hype en donde con una PPT levantabas millones de dólares. Y obviamente detrás de eso, en esa semi burbuja, hubo mucha gente que se obnubiló con esas rondas fantásticas y que vivieron a través de las rondas y en la búsqueda de esas rondas. Sin embargo, creo que en el mundo emprendedor, o un factor común que hay entre los emprendedores exitosos, es que todos te dicen, yo no estaba en búsqueda de la plata, yo no hice esto en búsqueda de hacerme millonario, sino que genuinamente creían en el problema y obviamente sabían que en el camino, si les iba bien, iban a ser muy exitosos desde una perspectiva financiera, económica, pero nunca es el foco de estos emprendedores tan renombrados. Que uno podría decir, claro, bueno, sí, lo hiciste, entonces ahora es muy fácil hablarlo desde el otro lado. Pero también te pasa cuando hablas con chicos chicos, ¿viste? Que están arrancando su startup y demás, y la pasión con la cual hablan de sus proyectos y de las cosas que están haciendo, te das cuenta quién es el que realmente la vive y quién es el que no. Y capaz, viste, vos mismo en tu día a día laboral, te pasa que de repente te metes en algo y lo ves con pasión y del sueldo, a fin de hecho que trabajo en relación de dependencia, el sueldo pasa a una segunda instancia. Sí, a fin de año me preocupa cuando tengo la performance review y me van a hacer el salary review. Obvio que yo quiero maximizar eso y que eso crezca, pero me acuerdo de ese punto, ese día, esa semana. Después ya está. Es como que pasa a una segunda índole de importancia. eh, por lo cual, sí creo que, viste, si haces las cosas únicamente por la plata, únicamente por o sea, no terminás pudiendo hacerlo de manera sustentable en el tiempo. Eh, o sea, desde esa perspectiva no. Creo que de fondo no cambió sí? nada. Creo que ahora en ese sentido el mercado sí está como más calmado. eh, y no cualquiera pues, levanta rondas, ya no se levantan esas rondas, ¿viste? Que decís, wow, estos no tienen nada y levantaron 10 palos. Eso creo que ahora se ve mucho menos. Capaz arrancó de vuelta con AI específicamente, Bueno, Lovable pero levantó es mucho 200 más de nicho. palos. ¿Cómo? Lovable, esta aplicación, viste, sueca, Sí, no lo conozco. hacen como, la verdad que no sé lo que hacen. No, ellos tienen como, eh, ¿cómo decirte? No sé explicártelo técnicamente, pero básicamente como que vos prompteás y podés hacer apps, ¿no? O sea, hablándolo Claro. como para el que no entiende, y levantaron 200 millones en Series A, Wow. que es como la más Tremendo. alta del mundo, sí. De la historia. Pero hace Sí, 5 años tenías decenas de ejemplos. Todos los sí, días sí, sí, aparecían sí. empresas y empresas y empresas que levantaban rondas muy, muy grandes. Capaz ahora con AI están apareciendo algunas, pero creo que se calmó mucho más. Eh, entonces, ahí un poco con la facultad, ¿no? Y después cuando terminé la facultad, ahí yo estaba entre quedarme en Techint, hacer consultoría. Nada, terminé quedándome en Techint. Arranqué un máster en finanzas con la intención de complementar mi formación. O sea, la estructura mental de cómo pensar y demás ya la había ganado en ingeniería, o esa era mi perspectiva, la visión de procesos. Y me gustaba la idea de complementarlo con la mirada financiera de la vida y empresarial. Entonces, por eso hice un máster en finanzas, en donde también quise hacerlo adrede en una facultad distinta. Terminé estudiando en Ditela,
poco para complementar mi, mi grupo de contactos y demás. Y bueno, en Ditela terminé conociendo a mi mujer. En el máster comencé a invertir, empecé a tener esa perspectiva un poco distinta. Y gracias a estar haciendo ese máster es que me llaman de Mercado Libre para formar parte de un programa de formación de futuros líderes. Y después, bueno, tuve como 10 entrevistas mientras estaba en Techin. Yo en ese momento empezaba a notar ciertas incomodidades que me generaba una empresa tan grande, una empresa tan madura, una empresa tan tradicional, como puede ser Techin, fabricando acero. Y desde Mercado Libre me empezó a atraer la idea de que sea una empresa tecnológica, donde se valora el emprendedurismo, donde se valora, viste, el esfuerzo, donde se plantean mucho en las entrevistas esta libertad de accionar y de hacer en mano propia. Y después de las 10 entrevistas que tuve me fueron convenciendo a poco y el final era, si no me hacían una oferta, iba a ser un golpe durísimo para mí. Y por suerte me terminaron haciendo la oferta y ahí entré en Mercado Libre. ¿Y cómo fue decirle a tu viejo, porque imagino que vos me decías, no, tu viejo es más, quizás más de la vieja escuela y conservador, decirle, pa, me voy de Techint a Mercado Pago, ¿cómo le No explicaste a tu entendía. viejo qué es Mercado Pago? Porque una fintech en En, ese momento en su era... momento papá no lo entendía, era como que sí, hoy me preguntaba mucho desde la racionalidad y desde entender qué era lo que me motivaba para moverme y me bancó, pero no entendía mi decisión. Era como me decía, te escucho y te veo con las reganas y te veo convencido y está perfecto, hacelo, pero no entiendo. Como que, porque desde la perspectiva tradicional decís, che, estás en la empresa más tradicional argentina, ingenieril, estable, que nunca se va a ir a ningún lado. Y te vas a una empresa tecnológica más chica que vende cosas usadas. O sea, hace 10 11 años cuando estaba con este proceso, Mercado Libre ya era grande. O sea, no era hace 20 años, que ahí sí creo que era una apuesta mucho más fuerte y todos los que lo hicieron y se quedaron la rompieron. Pero no dejaba de ser un sitio de compra-y-venta usados principalmente. Era un marketplace mucho más precario de lo que es hoy. Hoy es mucho más obvio, si querés. En su momento había 2.200 empleados cuando me sumo, hoy somos 100.000. Eh, Ahora vale 100.000 y en su momento valía nada, un décimo de eso. Entonces, creo que era una perspectiva un poco distinta y ahí mi viejo me recontrabancó, me recontra acompañó en la decisión porque veía que yo estaba convencido, pero bueno, obviamente en ese momento no lo entendía. Y después lo hemos charlado a futuro y creo que fue una de las grandes decisiones que tomé en la vida. Si es otro ejemplo también donde charlé con mi viejo de estas cosas, fue con el cambio de carrera. Yo me anoté en ingeniería informática, arranqué y me pasó que el lunes nos hicieron presentar en una clase y todos programaban desde los 6 años, habían ido a competencias, habían desarrollado 3 apps, no sé qué, y yo, mi presentación era, oh, soy Tommy, juego al tenis, estoy de novio y salgo con mis amigos el fin de semana. Y me sentí muy sapo de otro pozo, con una mirada muy distinta de la vida. Eso fue un lunes. Volví a mi casa con dudas. El martes me pasó algo parecido. Yo dije, me cambio de carrera. Yo siempre fui bastante impulsivo en la toma de decisiones. Racional, muy racional, pero cuando se me pone algo en la cabeza, voy. Eh, el martes llego a mi casa, estaba mamá, y le digo, mamá, me voy a cambiar de carrera. Arrancaste ayer. Martes, arrancaste ayer la carrera. Sí, me voy a cambiar a ingeniería industrial, es fácil el cambio, pero me quiero cambiar ahora porque si no me cambio, la currícula es un poco distinta, voy a perder 6 meses, entonces ya me cambio ahora, no pierdo nada, y me cambio a industrial que es mucho más amplia, me cierra mucho más. Mi mamá, también más impulsiva, más pasional o más humana desde esa perspectiva, feliz.
Dice, qué bueno, no te veía en informática, trabajando detrás de una computadora. Hoy trabajo detrás de una computadora todo el día igual. Pero desde esa perspectiva de vocación, no sé, le hacía más sentido ingeniería industrial que informática para su hijo. Y me dice, bueno, llamalo a papá y preguntale, porque está en el trabajo. Y charlalo. Y cuando le llamo a mi papá, ¿cómo que ingeniería industrial? Y pero la semana que viene me vas a decir que te quieres cambiar arquitectura, derecho, o cualquier otra cosa. Tipo, ¿no? ¿Con qué criterio estás tomando la decisión? Me acuerdo que mi hijo me dice, bueno, espera, llego a casa y charlemos. Y nada, y dicho y hecho, llegó a casa y papá preguntándome el racional, tratando de entender por qué tomaba esa decisión, diciéndome, bueno, pero pará, pasaron 2 días, ¿por qué no esperás? ¿Viste? Estudiás 6 meses, no tomes la decisión ya. Y después, en todo caso, si te atrasas una o dos materias, no pasa nada. Y yo tipo, no me quiero atrasar. Y lo veía como una derrota, no sé, ¿viste? Y me pasó que ahí mi viejo, el otro factor de papá es que papá es ingeniero mecánico aeronáutico, o sea, es ingeniero duro, y me decía, pero eso es una ingeniería blanda. Eso no es una ingeniería casi. Entonces, nada, después de charlar mucho, me preguntaba, bueno, ¿por qué no mecánica? ¿Viste? Me trataba de llevar más para ese lado. Digo, no, industrial, industrial. Y ahí lo que terminamos negociando fue mi viejo diciéndome algo como, bueno, pará, quédate una semana. Y en esta semana trataba de hablar con ingenieros industriales o ingenieros de otras ingenierías, así tomas una decisión más fundamentada y no tan visceral. Bueno, dale. En esa semana mi viejo me presentó con amigos de él, ¿viste? Me presentó con gente, ¿viste? Que yo también por mi lado busqué, pero mi viejo por ahí tenía mucho más contactos y me ayudó mucho más a conseguir esas personas con quienes hablar. Y bueno, y dicho hecho, yo la decisión ya la tenía tomada en la cabeza, pero bueno, tuve esa semana como para bajarlo a tierra y fundamentarlo un poquito más. Lunes a la mañana fui a la facultad y dije, che, me quiero cambiar de carrera, me quiero ir a industrial, que esto que lo otro. Entonces, papá en ese sentido siempre estuvo muy cerca de las grandes decisiones de la vida, siempre de una manera como muy respetuosa, acompañando y tratando de traer racionalidad a las decisiones, ¿no? Entonces, nada, eso por ahí un poco Sí, volviendo al cambio de Techita Meli. sí. Y sentís que me hace un poco como que lo linkeo. ¿Te acordás que bueno, cuando hablamos hace un tiempo, me decías por ahí, yo no sé, no estoy en los detalles, digamos, por ejemplo, de marketing o en la operación diaria? Y vos me decías, por ahí yo confío en el equipo, que el que está en ese rol sabe. este, ¿Cómo sentís que bueno, el enfoque de tu viejo, la manera de acompañar a tu viejo, impactó en tu manera de acompañar hoy como líder, ¿no? O sea, como jefe. Creo que nunca me lo pregunté. Creo que es muy buena la pregunta. Eh, Nunca me lo pregunté. Inconscientemente, ¿no? Pero, Obviamente. pero sin lugar a dudas, algo que ver tiene que haber. Papá siempre fue muy de meterse en los detalles, súper estructurado además. Siempre muy humano y muy humano desde el lugar de generar el espacio en el lugar adecuado para tener las charlas adecuadas. Eh, no sé, desde cuando te retaba cuando era chico, que viste, él se sentaba en el sillón y decía, decía Tommy, vení, sentate acá. Y te hablaba con una tranquilidad, pero vos sabés que te iban a cagar a pedos. Pero te lo hacía bien, era como que, viste, nada, te tocaba y te marcaba los puntos y siempre te hablaba con el mismo tono de voz. Eh, pero es eso, generaba el espacio. Y creo que hoy, yo desde mi lugar, creo que busco tener ese liderazgo abierto, cercano, con el equipo, en donde trato de, viste, entender cómo está la gente, qué necesita, qué quieren, ayudarlos a desarrollar y de darles también ese espacio para que tomen sus decisiones y se equivoquen. Creo que ahí también está el punto de
Esta es un dicho súper conocido, ¿no? Vos tenés que contratar gente que sea mejor para vos, mejor que vos, y dejarlos hacer, ¿no? Porque si contratás gente peor y te vuelve a decir qué cosa hacer, termina siendo un círculo súper vicioso. Eh, y creo que esa apertura o esa forma como de liderar, si querés, de paternar que tenía papá, eh, o que tiene papá, es un poco la termino transmitiendo de manera inconsciente. Pero creo que es algo que tengo que llevarme a pensar un poquito más. Probablemente haya más conexiones que hoy no me doy cuenta o no estoy, viste, no pienso de manera eh, activa que estén ahí. ¿Y cómo evolucionó tu rol? Vos me dijiste que entraste a Meli con 2.200 empleados, 1.500. Eh, o sea, ¿cuál fue tu rol cuando entraste? Y hoy, o sea, hoy sos Head of Growth, pero ¿qué pasó en el medio y cómo fue esa evolución? Si Ok. tuviese que resumir. Sí, a ver, fueron 10 años de crecimiento en donde Meli creció mucho, donde yo crecí mucho, donde mi rol también cambió muchísimo. Yo entré en un programa de rotación en donde durante un año y medio rotaba por 3 áreas. Arranqué en producto clasificados, después estuve en atención al cliente y en la última rotación fue en negocio de créditos. Y después me quedé en créditos durante 8 años y recién ahí roté para el mundo de growth. Desde la perspectiva de Meli creció muchísimo, ¿no? O sea, creo el número más emblemático es este, ¿no? Pasamos de 2.200 empleados a 100.000 y si lo ves desde facturación, de TPV, de usuarios y demás también, ¿viste? Se- el factor de crecimiento es súper, súper elevado. Y desde mi perspectiva, yo arranqué siendo analista y hoy me toca estar como director, entonces también mi rol fue cambiando mucho. Al principio era muy hands-on, mucho de entender en mega profundidad los tracks y de ser yo quien iba con todas las propuestas y el análisis y el punta a punta de las cosas, también porque la estructura te obligaba a hacer eso. Y hoy desde una perspectiva un poco distinta, en donde ya tengo un equipo grande abajo, en donde mi rol es más de marcar el norte de hacia dónde tenemos que ir, de cuáles son las grandes batallas que tenemos que empujar y asegurarme de tener a las personas indicadas en los lugares adecuados y ayudarlos a destrabar temas. O sea, hoy yo todos los tracks que llevo los llevo junto a mi equipo y mi rol es más de generar la influencia necesaria para que las cosas ocurran en el mejor tiempo y de la mejor manera posible. Entonces, hoy cada uno de mis reportes por ahí tiene, viste, 4 o 5 grandes batallas que está impulsando, de las cuales probablemente haya 3 que lleve de manera autónoma y que vamos haciendo cachá, vamos entendiendo, vamos challengeando temas, y por ahí hay 1 o 2 en donde sí por ahí me meto más en profundidad, porque tal vez el tema lo necesita, porque necesita más acuerdos, porque tiene que trabajarlo con más equipos, o porque tiene una dificultad más grande en donde yo por ahí puedo aportar desde mi conocimiento de Mercado Libre, de estar 10 años en el lugar, desde mi capacidad, desde mi entendimiento. Entonces, mi rol fue cambiando mucho. Yo me fui desarrollando también un montón en ese camino. Y hoy me toca estar en este lugar más de liderazgo, más de generar un buen equipo de trabajo y de ir como ampliando el grado de influencia del equipo, porque también te pasa en un rol de growth, que puede ser todo y nada a la vez. Es súper importante cómo terminás posicionando al equipo y cómo lográs influenciar a las distintas capabilities, a los distintos productos para hacer cosas que vayan en pos del beneficio global de la empresa y no del beneficio particular de cada una de las áreas. Yo cuando estaba en créditos, mi foco era vender más créditos y tener más rentabilidad. Eh, Hoy, desde la perspectiva de growth, y capaz te digo, che, no, pará, yo quiero llegar a más gente y necesito bajar la rentabilidad de créditos para poder cross-sellear con más productos y que la torta sea más grande. Que obviamente cuando voy y hablo con el de créditos me dice, no, pero yo quiero vender más créditos. Y cuando voy a hablar con el seguro, él me dice que quiero vender más seguros. Y capaz mi perspectiva tiene que ser, no, pará, pero si esto lo analizás de una perspectiva más global y vos
bajar la rentabilidad acá y demás, fíjate que puedo crosserear con tal otro producto y ganamos desde otro lugar y la torta antes ganábamos 8 y ganamos 10. Entonces, ese es un poco mi rol hoy, que creo que viene acompañado un poco del rol que tengo de growth específicamente y otro poco también por el seniority que tuvo y la estructura que tiene Mercado Libre hoy. Siempre Mercado Libre buscó líderes hands-on que se metan en profundidad, o sea, no busca gestores Mercado Libre. Y eso es algo que está bueno porque te mantiene esa vibra de emprendimiento, pero también es una realidad que todo ha crecido tanto y todos los tracks tienen un nivel de complejidad de métricas y demás que te tenés que apalancar mucho en tu equipo para poder hacer cosas de calidad, porque ya hoy las decisiones también están mucho más profesionalizadas de lo que estaban hace 10, 8 años. Cuando me sumé a créditos, a mí me habían dado un producto para seguir, que es el de adelanto de recibibles de tarjeta de crédito. Yo me acuerdo que mi mentalidad cuando entré al equipo, después de entender dónde estaba parado, mi objetivo era sacar un análisis por día. Y ese análisis tenía que tener algún accionable. Entonces, no sé, un día analizaba cuál era el día de la semana donde más adelantos se hacían y los horarios y demás, y en función de eso accionaba cuándo era mejor comunicarle a los usuarios o mandarle push. Al día siguiente, no sé, me ponía a analizar cuál es el plazo que adelantaban y en función de eso pensábamos algún poroto, alguna iniciativa de IT para sacar un nuevo feature del producto. Hoy te puedes pensar en eso y es casi imposible pensar en que alguien saque una cosa por día con un accionable concreto, porque antes éramos 5 o 6 que estábamos dando vueltas alrededor de todo el producto, entonces las charlas eran mucho más rápido, mucho más, viste, se hacía todo de manera mucho más acelerada y hoy muchas de esas decisiones, no solo los productos están más robustos y tienen mucho más avance, por lo cual todos los low hanging fruits, todas las cosas básicas ya las hiciste, sino que también para hacer cualquier cosa de repente tenés que influenciar a más equipos, más gente a convencer, entonces eso se ha complejizado un poco, pero el impacto también es mucho más grande. En su momento impactabas a 500.000 de vendedores. Hoy cada cosa que haces impacta a 7 millones de vendedores. Y si te puedes hablar de usuarios, en su momento le pegas a 2 millones, hoy le pegas a 70 millones. Entonces también tiene sentido que los deploys y todo lo que vas haciendo se vaya haciendo de una manera un poquito más cautelosa de lo que se podía hacer antes, cuyo impacto no era tan grave por ahí. Hay algo muy interesante que, bueno, que decís que yo lo escuché del CMO de Airbnb, que tiene un nombre japonés, la verdad no me acuerdo. Y él dice, en Airbnb, la gente de marketing, si vos tenés en una mesa, dice él, ¿no? La gente de marketing, la gente de producto y la gente de IT, dice, no, ¿sabes cuál es cuál? Según él, ¿no? Porque dice, estamos como tan, la estructura está tan homogeneizada que realmente todos hablan el mismo idioma y el que hace producto ya sabe cómo lo tiene que comunicar el de marketing. Es como que ya, sí, hablan el mismo idioma. O sea, ¿cómo te resuena a vos en esto, en tu manera de lo que decías, ¿no? De comunicar las unidades de negocio para que no compitan entre ellas? Creo que sin dudas. Creo que sin dudas hay un idioma Meli que uno va conociendo y aprendiendo, y cuando vos estás en las mesas de tomas de decisiones, importa poco tu seniority, importa poco de qué área venís, importa mucho más tus ideas y tu manera de ejecutar. Y sí, todas las discusiones son de igual a igual. Y algo muy lindo de Meli es que se discuten las ideas, ¿viste? No importa mucho de quién vienen, ya sea del área o del seniority o lo que sea. Obviamente hay correlación entre esas cosas. Si no, la gente no estaría donde está. Pero sí pasa esto que el de marketing te puede hablar de cosas de negocio, el de negocio te puede hablar de cosas de producto. Y eso hace también la conversación mucho más rica
porque te permite que te challengen desde otras perspectivas, porque el de marketing siempre va a tener un sesgo hacia ese lado, el de producto hacia el producto, y cuando te juntás todos en la mesa para tomar una decisión, suelen salir cosas mejores que si hay una sola persona definiendo y tomando las decisiones de cada uno de esos puntos. Así que sí, súper alineado. Si tuvieses que describirle a tu viejo, por ejemplo, qué hace un Head of Growth, a la gente para ahí como tu viejo, ¿no? ¿Qué hace? O sea, ¿qué dirías? ¿Cuál No, es voy tu a rol? reuniones. No, o sea, no tengo una manera fácil de venderlo. Mirá que lo he pensado, pero. Y bueno, creo que lo hemos hablado esto en el pasado. Pero desde Growth tengo el desafío de marcar la estrategia de crecimiento de Mercado Pago en la región. Es un nombre muy fancy, muy grande, que después en la práctica se termina viendo reflejado en hacer un seguimiento del ciclo de vida de los usuarios y conseguir que más usuarios se bajen la app, que más usuarios se terminen registrando y activando, que más usuarios terminen generando el hábito, es decir, usar la app de manera recurrente y, por último, rentabilizarlos y cross-sellarlos entre todo el ecosistema. Entonces, eso vincula como tres grandes mundos. Hay una perspectiva grande de producto, que es productos que manejamos nosotros, como puede ser el registro, como puede ser la home, que es la pantalla principal de la aplicación, como puede ser todos los canales de adquisición donde lográs que un usuario se baje la app. Eso es producto 100%. Después tenés toda una parte fuerte de marketing, bueno, cómo vas a salir a buscar a los usuarios, cómo lo comunicas, cuáles son los journeys, cómo haces el retargeting, cómo optimizás los CPAs de los distintos canales y demás. Y después la tercera perspectiva, estos dos, si querés, es donde tenés mayor palanca para accionar. Y la tercera es la del cross-sell con el resto del ecosistema, en donde ahí es donde entra muy fuerte la parte de influencia con todos los productos de Mercado Libre, de Mercado Pago. Y ahí es donde por ahí no es desde un lugar de ser owner de los productos, sino desde la perspectiva de generar las charlas adecuadas para que todos vayamos a buscar el máximo global. Entonces, es un rol que creo que es Mm. difícil de transmitir. Es un rol bastante complejo porque al final de cuentas tenés algunos lugares donde tenés palancas directas y donde sos 100% owner, pero muchas de ellas es más por influencia y una mirada más global. Así que desde ese lugar es un desafío súper grande. Y ahí le agrego, si es el segundo factor de complejidad, que yo estoy en un rol corporativo, en donde también existen los head de growth locales, donde el equipo de growth local está mucho más enfocado en ejecutar y ¿viste? En conseguir esos máximos para cada país, y yo tengo que hacerlo desde la perspectiva regional, lo cual agrega, si quieres, otro factor de complejidad en donde tengo que lograr optimizar entre los distintos países y ver qué cosas congenian entre sí, qué cosas no, porque hay cosas que van a servir solo para Brasil, cosas que van a servir solo para México, pero muchas van a servir para todos los países. Y naturalmente lo que termina pasando es que cada país busca su solución, ¿viste? Tailor-made. Y mi desafío es conseguir iniciativas que nos permitan escalar a toda la región de una manera más eficiente. Entonces muchas veces es y agarrarlo de Brasil y decir, para, está buenísimo lo que estás planteando, pero hagamos esto distinto para que también sirva para México, también sirva para Argentina, para Chile, y fíjate que nos va a servir mucho más a todos. Entonces, Eh, no, es un desafío súper lindo. Me parece súper divertido que me puedo meter en cuanto tema me apasiona en el momento, porque al ser tan amplio, es como que hay muchos lugares para meterse, pero sí, voy a tener el desafío de que no tenés un PNL propio, no tenés un producto propio que decís, che, bueno, yo hago esto y gano tanto más. Mm. Eh, Todo lo que hago. Sí, mueve las métricas, pero hay tantos factores que mueven las métricas, hay tanta complejidad que también muchas veces es difícil aislar eh, los impactos de lo que hacemos. Así que nada, es entretenido, un desafío distinto al que tuve estos últimos 8 años desarrollando toda la parte de créditos
que era como mucho más straightforward, Mm. mucho más directo el impacto, la mejora, lo que teníamos que ir logrando. Hay dos afirmaciones de. Hay una chica que se llama Elena Berna, no sé si la ubicás. Ella fue Head No. of Growth de Dropbox desde el inicio y justamente ahora trabaja para Lovable, que son suecos. Es como muy conocida digamos, en la industria y siempre como tiene artículos, ¿viste? Y papers y demás. Ella tiene dos afirmaciones que me gustaría como contártelas a ver, para que vos me des más que tu opinión, tu experiencia con esto. La primera dice ella, la atribución de métrica es una mentira, dice porque la data es direccional at best. Ella dice data is directional at best. Y la otra es, dice, bueno, SEO y content ya no son suficientes, así como para atracción, sino que entran en juego muchas cosas en Growth, que es la Creator Economy, ¿no? El Founder's Voice, este, las marcas personales in-house, ¿no? De diferentes empleados. ¿Cómo ves esto? ¿Sí? Respondo más la primera. Coincido completamente. Uno obviamente usa las métricas para validar direccionalmente hacia dónde está yendo, pero siempre lo tenés que pensar desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva de experiencia, y después buscar las métricas que te ayuden a validarlo, ¿no? Pero si uno seguía exclusivamente por las métricas, eh, uno no terminaría haciendo apuestas, uno no terminaría arrancando negocios nuevos, porque siempre todo lo que es una apuesta tarda años en crecer. Si lo mirás desde la perspectiva de Mercado Libre, con el negocio gigante que tenés, que cualquier cosa se acerque al tamaño que tiene Mercado Pago y demás, tarda muchísimo. Entonces, creo que es súper importante el entender muy bien al usuario y pensar en su experiencia y en optimizar eso. Creo que obviamente la data es relevante y tenés que usarla para validar hipótesis y para terminar direccionando lo que estás haciendo, pero el norte muchas veces no se termina definiendo con métricas. Por lo que sí es entendimiento también de métricas, y a partir de ahí es que tenemos que ir hacia allá. Y una vez que tenés la dirección global, ahí sí, acomodala con métricas y que te ayude a optimizar, pero una data es muy poco probable que te marque el norte de una manera clara un análisis. Ni siquiera con una encuesta muchas veces define. Bueno, ¿cuál es el nuevo producto que tenemos que lanzar? Sí, la encuesta te va a decir cualquier cosa, muchas veces. Eh, entonces, sin lugar a dudas, es un gran copiloto, es Mm. necesario, pues si no hablas todo de sensaciones y también termina siendo termina siendo una discusión de muy bajo nivel. Si todo el mundo habla desde la sensación y desde el yo creo que, y la data te ayuda Mm. ¿viste? A poner la bandera en un lugar y dice, bueno, pará, sí, tenemos que movernos desde este lugar para avanzar. Así que sí, sin dudas. Y sobre lo segundo, ¿tenés algo como para, por ejemplo, con el respecto al tema de los esfuerzos de marketing? O sea, ¿cuál es tu relación no sé si tenés como relación con el CMO, con John Summers, ¿no? Sí. No sé si tenés una relación con él o hay alguien en el medio por ahí que. No, hay varios niveles en el No. medio. Pero sí, yo tengo una relación súper cercana con los equipos de marketing, de Mercado Pago y demás. Y muchas veces y trabajamos mano a mano, porque ellos son los que ejecutan las campañas, son los que arman muchos de los modelos. Y sin lugar a dudas tenemos que trabajar muy, muy hermanados para conseguir las cosas que hacemos. También muchas de las herramientas que yo termino desarrollando son para que el equipo de marketing ejecute, por lo cual sí son uno de los principales stakeholders que tenemos. Y John Summers es un fenómeno, pero bueno, sí está en un nivel mucho más alto, está en otras discusiones, en una que otra discusión está, pero se trabaja más a otro nivel.
Hay un video que vos mencionabas en el podcast de Growth, creo que era Growth Rockstars, ¿no? Que me pareció muy bueno, te lo había comentado, donde mencionabas, ¿no? El video de Marcos en el 99 de Mercado Libre. ¿Cuánto te ayudó al momento de entrar a Meli trabajar para alguien que sabías que tenía una visión clara, ¿no? Que creía en el producto y lo que vos decías, no lo hacía solamente por el dinero, sino que él dijo, queremos ser la empresa más grande de Latinoamérica. Medio que fue una especie de visualización. Yo creo mucho en las visualizaciones, ¿no? Obviamente con trabajo y con esfuerzo. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿sos de creer en este tipo de visualizaciones? O sea, ¿te pasa a vos de visualizar como objetivos personales, grupales? ¿Cómo te impactó esto de Eh, Marcos? ese video se viralizó, se dio salió al público hace relativamente poco tiempo, hace un par de años fue, por lo cual en su momento no tenía ni idea que existía. Es más, yo creo que cuando me sumé a Mercado Libre sabía quién era Galperín, pero poco y nada. Em, pero sí me pasó que con todas las personas que me fui entrevistando y que fui charlando y demás, todos les marcaban un norte, estaban todos muy alineados en lo que me decían, en lo que me contaban de la cultura, del desafío que había en Mercado Libre, que estábamos recién arrancando, que estaba todo por hacer. Y que después se condice mucho con lo que dice Marcos en ese famoso video. Y sin lugar a dudas, bueno, vos hablas como de visualizaciones y de ver. Creo que es la marca de la pasión, ¿viste? Cada uno le puede poner su nombre, pero uno está buenísimo poder marcarte un desafío que hoy ves súper lejano, después empezar a darle para conseguirlo. Eh, yo ahora, hace un montón de tiempo, en el About de LinkedIn, tengo Make Things Happen. Eh, y lo tengo ya hace tiempo, porque también soy como muy creyente de la idea de tenés que hacer que las cosas ocurran. Después no importa cómo lo hiciste, ¿viste? Si lo hiciste Mm. solo, si lo hiciste en equipo, va a marcar qué tan sustentable es en el tiempo y qué tanto vas a poder lograr. Si querés ir lejos, si querés ir rápido, anda solo. Si querés ir lejos, anda acompañado. Eh, pero creo que va de la mano a esta pasión y estas ganas de hacer, combinado con el esfuerzo que te permite hacer que las cosas efectivamente terminen ocurriendo. Entonces, algunos lo llamarán visualizaciones, otros lo llamarán objetivos, otros desafíos, lo que sea, poner el nombre que quieras, pero creo que son distintas herramientas que se va poniendo las distintas personas para irse desafiando, irse desarrollando e ir logrando cada vez más cosas. Después otra frase que en su momento cuando íbamos a la oficina full y teníamos nuestros lugares asignados, yo tenía un post-it pegado ahí en el escritorio que era el de 1,01 elevado a la 365 te da 36, algo y 0,99 elevado a la 365 te da 0,0 algo. Un poco el planteo esto del esfuerzo marginal del día a día, de decir, "Che, si vos todos los días haces un poquito más de lo que sea que tengas como desafío, vas a llegar muchísimo más lejos que si Mm. todos los días dejas alguito por hacer. Y siempre me sirvió de motivación y creo que está muy alineado a lo que decís de la visualización, ¿no? Es decir, che, ese valor por el esfuerzo, ese valor por eh, impactar en, en lo que sea que estés haciendo. Che, Fran, Sí, ya dos está. minutos tengo que salir. Dale. Bueno, nada, te agradezco, Tommy. Ya estamos. Tenía un Buenísimo. par de más preguntas, pero bueno, ya estamos. Dale. Nada. Te Mil agradezco. gracias por la invitación. No, Tuvo súper divertida y extendida la charla. sí, era la idea, era un poco la idea. Un consejito ahí que nos dejás para los que escuchan. Un Eh, tip, un consejo por ahí, sí, para la gente que está en growth o en general, ¿no? En empresas como liderando equipos, o un mensajito, más que consejo. sí.
No, yo creo que hay una que siempre uso para los ingresantes de Mercado Libre y es que sean caraduras. Caraduras en el sentido de no guardarse nada, dar su opinión y preguntar. Creo que siempre la curiosidad es las herramientas, una de las herramientas más poderosas que podemos tener. Entonces, el ser cara dura, el animarse a preguntar, el animarse a dar su opinión, creo que está muy alineado a la curiosidad y termina siendo el combustible para que las cosas terminen ocurriendo. Entonces,